Muy buenas noches para todos. Bienvenidos. Bien, ¿le ha parecido bien al Señor que en este retiro del mes nosotros hagamos una reflexión acerca del título de este encuentro? Se titula La sangre de Cristo. Más fuerte, como que lo creemos. La sangre de Cristo. Todavía no me convencen. La sangre de Cristo. ¿Y tiene poder para qué? Para todo, sí. Para sanar, para salvar, para liberar, para redimir. Son palabras diferentes. Lo vamos a revisar. Y hoy vamos a hablar, el título de la enseñanza de hoy es necesario para que nosotros podamos sacar el mejor provecho de esta devoción. ¿Qué es una devoción en la Iglesia Católica? Una devoción es una herramienta que la misma Iglesia aprueba, bendice y promueve para que a través de esa herramienta nosotros podamos tener una experiencia de encuentro con Dios. Todas las devociones aprobadas por la Iglesia Católica tienen ese propósito, ese fin: ayudarnos en la experiencia de la oración que nos conduce al encuentro personal con Dios. Amén. Porque bien decía San Juan Pablo II, todos los católicos debemos tener un encuentro personal con Cristo. Dígale eso al que está a su lado. Todos los católicos debemos tener un encuentro personal con Cristo. Por eso el título de esta primera reflexión para todos ustedes y para aquellos que lo van a ver virtualmente es el siguiente: una sana devoción a la sangre de Cristo. ¿Cómo es el título de la enseñanza de hoy? Y voy a contarles algunas impresiones que tuve en la preparación del tema del retiro de este mes. La Iglesia Católica, que es madre y maestra, cuando uno empieza a investigar, a leer y acudir a las buenas fuentes, porque hay que aclararlo, encontré en esa experiencia que realmente la devoción a la sangre de Cristo en su mayoría se refiere a la celebración de una fiesta litúrgica muy especial. Es un llamado a poner nuestra mirada en el centro y el culmen de nuestra fe. Y es esa celebración litúrgica que se llama el Corpus Christi, donde la Iglesia nos invita a ver en el cuerpo o a meditar o a reflexionar en el cuerpo y en la sangre de Jesús. Cuerpo y sangre de Cristo. Donde nos invita a esa reflexión de la presencia viva del Señor cuando estamos delante de Jesús Eucaristía, en la adoración o en la celebración eucarística, que tiene que ver con la presencia real, cuerpo, sangre, alma y divinidad. A mí particularmente me gusta ir a las fuentes que nos muestra, nos regala la Iglesia para poder tener una enseñanza clara, transmitir una enseñanza clara, es mejor decirlo así. Y ustedes y yo sabemos que las fuentes a las que nosotros debemos acudir para tener una enseñanza clara son básicamente las Sagradas Escrituras, una buena Biblia católica y el magisterio de la Iglesia Católica y la tradición apostólica, es decir, los documentos. Y en ese proceso de investigar y leer, pues no son muchos los documentos que hablan de esta devoción particularmente. No son muchos los santos que de manera específica hablan acerca de esta devoción. La Iglesia determinó que la devoción a la preciosa sangre de Jesús sería en el mes de julio, y hay una fiesta instituida que es precisamente el 1 de julio, es el día de la devoción a la sangre preciosa de Jesús. Amén. ¿Cuándo es el día? Sabemos que en junio, por ejemplo, la Iglesia nos invita a celebrar la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. En julio es la devoción a la preciosa sangre de Jesús. Y hay un papa que ya es santo de la Iglesia, que es San Juan XXIII. Le decían el Papa Bueno. Yo les recomiendo, en internet encuentran la película del Papa San Juan XXIII. El Papa Bueno, le decían así. Y él escribió una carta apostólica titulada Inde a Primis. ¿Cómo se llama? Inde a Primis no. Inde, terminada en E. Inde a Primis. Inde a Primis. Vamos a aprender porque eso es importante. Para tener una fe sólida, sana, tenemos que recibir enseñanza. Amén. Y creo que ustedes quieren tener una
sana devoción a la sangre de Cristo. ¿Sí estamos de acuerdo con eso? Levanten la mano los que están de acuerdo con eso. ¿Ustedes quieren sacar mejor provecho en su oración cuando invoquemos el poder de la sangre de Cristo? ¿Sí o no? Bien, por eso debemos tener una sana devoción. Retomo, San Juan 23, el Papa Bueno, escribió en esa carta apostólica algunas recomendaciones con respecto al culto a la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y ya les he dicho, la Iglesia instituyó la fiesta litúrgica de la preciosa sangre de nuestro Señor el día 1 de junio. Y en esa carta y en esa institución que hace la Iglesia de esta fiesta, nos invita a seguir la tradición de algo importante: ensalzar la dignidad de esta sangre preciosa de Jesús. Es decir, darle el trato adecuado, tener la comprensión adecuada. En la experiencia de la oración, hacerlo de la manera adecuada. Y entonces aquí surge la pregunta: ¿cómo tener una sana devoción a la sangre de Cristo? Porque resulta y pasa que, para sorpresa tal vez de ustedes y de muchos, a veces no hacemos una buena o una sana práctica de esta devoción. Vamos a ver qué significa eso. ¿Qué significa tener una sana devoción a la sangre de Cristo? Entendiendo que aquí necesitamos todos la ayuda del Espíritu Santo y pedir un don fundamental para que nosotros podamos acoger de manera adecuada la enseñanza de Dios a través de la Iglesia. Recordemos que la Iglesia es madre y maestra. La Iglesia es, dígase desde el lado, la Iglesia es. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros como buenos creyentes, como buenos católicos? Poner en práctica lo que la Iglesia nos enseña. No, es que una persona dijo que había que hacerlo de esta manera. Bueno, vamos a confirmar si las Sagradas Escrituras, si la Iglesia, que es madre y maestra, nos confirma esa forma, ¿de acuerdo? Porque yo quiero ser muy cuidadoso con esto, porque en el error muchas veces caemos y por ahí nos confundimos. Y Dios no bendice el error, ni bendice la necedad, ni bendice la contrariedad. Dios bendice un don importante que necesitamos para entender lo que vamos a aprender en este retiro: el don de la obediencia. Decía San Juan Bosco, y ojalá escriban esa frase: el que obedece nunca se equivoca. El que obedece nunca se equivoca. ¿Qué es la obediencia? A ver, vamos a aprenderlo de una manera sencilla. La obediencia es una forma de manifestar cariño hacia aquel que determina una orden. Si usted le tiene cariño a la Iglesia, usted acoge la enseñanza de la Iglesia, porque Dios es un Dios de orden, y usted y yo queremos y amamos nuestra Iglesia Católica. Amén. Un aplauso a nuestra Iglesia Católica, de nuestra casa de fe. Entonces, que la Iglesia tiene errores. Claro, todos tenemos errores, pero la Iglesia es santa por el santo que es Cristo, por Cristo Jesús. Entonces, si usted y yo le dimos ese aplauso con cariño a la Iglesia, significa que estamos en una buena actitud. Ser obediente significa aceptar con cariño lo que determina orden. Y segundo elemento, obedecer es amar. El que ama bien obedece más fácilmente. Cuando un hijo ama correctamente a sus padres, les obedece fácilmente. Cuando está resentido con ellos, porque ocurre, no obedece fácilmente. Cuando usted está resentido con la Iglesia, a usted le cuesta obedecer lo que la Iglesia dice. Pero recordemos, Dios bendice la obediencia. Amén. Dígale eso al de al lado porque es importante. Dios bendice la obediencia. Entonces estamos llamados a... Estamos llamados a... Y en esa obediencia la Iglesia nos ilumina y nos regala una devoción maravillosa, que es la devoción a la preciosísima sangre de Jesús. Vamos a ver entonces punto por punto, esperemos que el tiempo nos ayude, las 5 formas de vivir sanamente la devoción a la sangre de Cristo. Por favor, yo le invito a que tome nota. Hágase ese favor, porque usted lo necesita. Las 5 formas de devoción correctas, las 5 formas correctas, o cómo tener una sana devoción a la sangre de Cristo. Tal vez usted, vamos a ver si nos vamos poniendo de acuerdo.
Tal vez usted en algún momento ha dicho, sangre de Cristo, cúbreme. Levante la mano el que ha dicho eso alguna vez. Sangre de Cristo, protégeme. Cuando usted está en un peligro, de pronto dice, sangre de Cristo, ¿cierto? ¿Sí lo hemos dicho? Bueno, yo les voy a contar una anécdota. Hace muchos años, varios ya, 20 años más o menos, me encontraba yo en una vigilia de oración. En ese entonces las vigilias empezaban a las 7 de la noche y terminaban a las 6 de la mañana. Pero pues los tiempos han cambiado y yo no sé si es que nos hemos vuelto más perezosos o qué será, no lo sé. O más viejos, no sé. Y entonces estaba yo, eran las 3 de la mañana en la vigilia y el lugar estaba lleno. Así como está este lugar, bendito sea Dios. Y entonces no había puestos y yo me senté en la parte de adelante, en el piso, a seguir la oración. A mí siempre me ha gustado estar cerca del altar, me parece que es una forma de estar más atento, ¿no? Y estaba yo ahí y en ese momento de la oración de las 3 de la mañana empezaron a hacer oración de liberación y a pedir la ayuda del Señor a través del poder de la sangre de Cristo. Yo estaba ahí sentado, las personas que estaban en las sillas yo no las conocía. Y ahí fue donde empecé a comprender el poder de la sangre de Cristo. Yo los escuchaba hacer algunas oraciones dirigidas al Señor pidiendo ese poder, pero pues yo hasta ahora estaba iniciando. Cuando estaba ahí, 3 de la mañana, yo me estaba quedando un poco dormido, empezaron a hacer la oración y una de las personas que estaba en las bancas atrás mío empezó a entrar en liberación y a gritar muy fuerte. ¿Ustedes qué creen? ¿Que yo me desperté o no? Pero ahí no termina la historia, se me lanzó encima. Dije, se me lanza ese animal, Dios mío. Y entonces yo no sé por qué yo dije, sangre de Cristo. Y me llamó la atención que en el momento que dije, sangre de Cristo, en ese momento la persona que estaba pues oprimida en ese instante y estaba ocurriendo lo que la oración de liberación propiciaba, inmediatamente me soltó y cayó al piso. Porque la sangre de Cristo, más fuerte, la sangre de Cristo, dígale con la mano arriba, la sangre de Cristo. Pero para experimentar ese poder tenemos que hacerlo, insisto, de la manera adecuada. Vamos a ver entonces qué nos enseña la Iglesia, las Sagradas Escrituras, la tradición apostólica, el magisterio de la Iglesia Católica. Primero, voy a empezar citando una frase de nuestro Papa. ¿Cómo se llama el Papa actual? El Papa Francisco. Él dice así: la devoción católica a la preciosa sangre de Cristo debe tener un culto de adorar al Señor Jesús, reconociendo con gratitud y amor el valor de su sacratísima sangre. Primera pauta importante, aparecen 3 palabras, por favor escríbalas. ¿Cuáles son esas 3 palabras? Una sana devoción a la sangre de Cristo tiene 3 elementos importantes. Primero, adorar. Segundo, gratitud. Y tercero, amor. ¿Cuáles son? Adorar, gratitud y amor. Dígaselo al de al lado. Adorar, gratitud y amor. Y vamos a ahondar un poco en ello, porque es que son palabras que tal vez de tanto repetirlas en nuestra experiencia de fe o en nuestra vida práctica, por ejemplo, la palabra amor es una palabra que se ha normalizado mucho, que se ha relativizado. Vamos a ver entonces cómo es esto en relación con la sangre preciosa de Jesús. Nos dice el Papa, para tener una sana devoción hay que adorar, gratitud y amor. ¿Qué significa esto? Nosotros adoramos a Dios, que es amor. Lo adoramos porque en Jesucristo se ha dado por nosotros, Él mismo se ha ofrecido en la cruz para expiar nuestros pecados, y por el poder de ese amor nosotros somos salvos. Lo que significa que para usted, para mí, no debe haber otro Dios fuera de Él. Porque Él fue el único que se sacrificó por nosotros para abrirnos el camino hacia nuestra patria celeste. Nadie más lo hizo, ni el más grande de todos los santos, ni ninguno de los antiguos profetas. El único que lo hizo fue Dios, que se hace hombre por nosotros y se ofrece en la cruz a morir. A Él no lo mataron. Él se ofreció, Él se entregó por nosotros, por amor, para que nosotros alcancemos la salvación.
Lo que significa que adorar implica en nosotros, en ese culto a la sangre preciosa de Jesús, partir del hecho, tenerlo presente y practicarlo, que solo tenemos un Dios, un único Dios. No hay Dios fuera de Él. Dígalo fuerte, no hay Dios fuera de Él. Pero puede ser que nosotros tengamos idolatría. Eduardo, no diga eso, yo amo a Dios. Vamos a ver, el primer mandamiento de la ley de Dios dice, amarás a Dios. Y es un mandamiento que pocas veces confesamos. ¿Fallamos a ese mandamiento? Sí. Porque a veces puede ser que estemos amando más a una persona que al mismo Dios. Porque a veces podemos estar amando más a una cosa, a un objeto, que al mismo Dios. Porque a veces podemos estar amándonos más, y no está mal amarse a sí mismo, hago la aclaración, aunque no es el tema, pero es necesario decirlo, podemos estarnos amando más a nosotros mismos que al mismo Dios. Podemos llegar a confiar más en nosotros mismos que en el mismo Dios. Luego, para nosotros entender lo que significa una sana devoción a la sangre de Cristo, debe haber una adoración que reconozca en esa adoración el misterio del Dios que se hace hombre y se sacrifica por amor a nosotros. Él no tenía que hacerlo. Él tomó la decisión. Por eso en Primera de Juan dice, ¿en qué consiste el amor? En que Dios nos amó primero. Si usted no vive la devoción de la sangre de Cristo, en esa contemplación de ese proyecto de salvación, usted ya empezó mal. Porque la sangre de Cristo tiene valor no solo por el hecho de ser sangre, sino por el sacrificio de Jesús, por el plan salvífico de Dios, porque el Padre nos miró con misericordia. Amén. Primero entonces, adorar. Segundo, gratitud. Hay tres palabras, recordemos, adorar, gratitud y amor. Segunda palabra, gratitud. La gratitud es la actitud que nace del corazón en aprecio a lo que alguien ha hecho por nosotros. ¿Hay alguien que haya hecho lo que Jesús hizo por nosotros? ¿Hay alguien que se haya ofrecido a morir por nosotros? ¿Hay alguien que nos haya amado hasta el extremo en una muerte y muerte de cruz por nosotros? Nadie ha hecho por ti y nadie hará por ti lo que hizo Jesús. Nadie lo hará. Dígale al de al lado, nadie lo hará por ti jamás. Por eso usted y yo, en un ejercicio de fe necesario que es la contemplación de la cruz, una actitud que debemos tener es agradecer. Adoramos el misterio de Jesús, que se ofrece a morir por nosotros como víctima propiciatoria al Padre, entendiendo que en el Antiguo Testamento las personas tenían que ofrecer un macho cabrío y ofrecerlo en sacrificio, una tórtola, y tenía que ser ofrecido, y producto de ese ofrecimiento y de esa sangre trataban de alcanzar las indulgencias, la remisión por sus faltas. Pero en Jesús todos esos sacrificios pierden valor, porque Jesús es el único sacrificio, dice las Sagradas Escrituras, agradable al Padre. Luego usted y yo, para vivir sanamente la devoción a la sangre de Cristo, debemos siempre tener una actitud de gratitud por el sacrificio de Cristo. A partir de hoy, cuando usted vea un crucifijo, dígale al Señor, Señor, gracias por lo que has hecho por mí. Porque no fue fácil, Dios se hizo hombre, dice el apóstol Pablo, semejante a nosotros en todo, menos en el pecado. ¿A usted le duele cuando de pronto se corta un dedito? ¿Sí les ha pasado alguna vez? ¿O se pincha con algo? ¿Sí les duele? ¿Es fuerte el dolor? ¿Es incómodo? Imagínense ustedes Jesús, todo ese dolor durante tantas horas siendo azotado, flagelado, maltratado, coronado de espinas. Cuando a él le colocaron la túnica para burlarse, ¿sí? Y le colocaron la corona de espinas que traspasó su frente, la piel de su rostro, su sagrado rostro. Cuando llega el momento de la cruz, dicen muchos místicos aprobados por la iglesia que le arrancaron la túnica. Y cuando le arrancaron la túnica, la carne salió pegada a la túnica. Eso duele, Luego nuestra actitud sana frente a la devoción de la sangre de Cristo tiene que tener gratitud. A veces somos poco agradecidos con Dios. Todos, y me incluyo, somos buenos para pedir, pero tardos para agradecer.
El sacrificio de Cristo fue doloroso, fue cruento. Dice desde antiguo el profeta, no tenía aspecto de ser humano. Dice también el profeta, Él soportó el castigo que nos trae la paz que usted experimenta cuando ora, la paz que usted experimenta cuando va a la Sagrada Eucaristía, la paz que usted siente cuando usted busca de Dios, tuvo un precio muy alto y fue el precio de la sangre de Cristo. Lo menos que deberíamos nosotros hacer es ser agradecidos. Cuando veas un crucifijo a partir de hoy, vas a decirle al Señor en fe, gracias por lo que hiciste por mí. Lo que pasa es que nosotros vemos Cristos que parece ser que no tuvieran ninguna herida, ¿no? ¿Sí se han dado cuenta? Lo más correcto sería es que aquellos que los hacen fueran un poquito más específicos en el dolor de Jesús. Pero bueno, cada quien decide lo que quiere decidir. Pero a veces vemos Cristos que parece que no hubieran sufrido, imágenes me refiero. Pero es importante que nosotros tomemos conciencia de ello. Y tercero, amor. Entonces, 3 palabras: adorar, gratitud y amor. El amor de Cristo nos apremia, dice el apóstol Pablo. ¿Qué significa esto? Equivale a decir que nos impulsa a amar a Jesucristo, no tanto lo que por Él había padecido, sino por el amor con que sufrió. Vamos a desglosar eso lo dice San Agustín. Primero esta expresión, el amor de Cristo nos apremia. Los tiempos que estamos viviendo son tiempos difíciles y por esa razón el amor de Cristo nos apremia, nos debe impulsar, nos debe llamar. No podemos cerrar la puerta. Es urgente que muchas personas le abran la puerta del corazón a ese amor de Cristo, porque el amor de Cristo nos apremia. Pero ese amor debe tener una contemplación, dice San Agustín, no tanto por el padecimiento, porque Él mismo se ofreció, sino algo en lo que debemos centrarnos, que nos debe llevar a esa experiencia del amor de Dios, sino por el amor con que Él vivió cada sufrimiento. Jesús en ningún momento se quejó de su dolor. Lo encontramos en las Sagradas Escrituras. Lea la Pasión de Cristo según San Juan, le pongo esa tarea, según el evangelista Juan. Lea las revelaciones que Jesús le hizo a la beata Ana Catalina Emmerich. Lea las revelaciones de Santa Brígida y usted va a revisar minuciosamente y va a darse cuenta que Jesús en ningún momento se quejó. Yo les insisto mucho en ese tema, no se queje. Póngale amor a lo que hace. No se queje, dígale al de al lado, no se queje, póngale amor a lo que hace. Pues resulta que Jesús, experimentando todo ese dolor, podía quejarse como ser humano. Claro, usted cuando se queja lo mínimo que hace es ¡ay! ¿Cierto? Pero Jesús ni ¡ay! Hizo. Ni siquiera eso, dice que guardó silencio. Guardó silencio. Fuerte, ¿no? Entonces, el amor con que Él se ofrece, no hubo queja. Hay una escena en la película La Pasión de Cristo que hizo Mel Gibson que a mí me impacta mucho. Es una de las escenas que más me impacta. Y es cuando Jesús va camino del Calvario y cae, y en un corredor al fondo se ve a la Virgen María. Y ella al ver que Él cae empieza a correr. Y el autor muestra una escena maravillosa, como cuando Jesús estaba niño que corría y se caía, ella también dejaba lo que estaba haciendo y corría a abrazarlo, a protegerlo. Es lo mismo que pasa en esa escena. Y entonces ella corre y se acerca, viendo su sufrimiento, viendo su rostro desfigurado, viendo todo el dolor, el peso de la cruz que había roto su hombro. Y Jesús le dice algo que puede tocar cualquier corazón, si lo pensamos en la expresión del amor. Él la mira y le dice, ¿ves, madre? Dios todo lo hace nuevo. No se quejó. No dijo, venga, pero ¿por qué parce yo aquí metido en este lío? No, Él dijo, ¿ves, madre? Dios todo lo hace y abraza la cruz con amor. Nosotros queremos experimentar el poder de la sangre de Jesús. Amén. Porque la sangre de Cristo tiene poder. Debemos contemplar esto. Jesús no se quejó.
Jesús abrazó la cruz con amor. Usted quiere ser libre de muchas cosas, ¿cierto? Este es el camino. Vamos a contemplar esa experiencia de Jesús que no se queja, sino que ama. Y eso nos debe llevar también a abrazar nuestra cruz. No a imponernos cruces, hay que hacer esa aclaración. Porque bien lo dicen las Sagradas Escrituras, misericordia quiero y no sacrificios. No es que usted se imponga un montón de cruces pensando que así va a salvarse. No, tranquilo, la vida no las pone, ¿para qué se va a poner más? Pero es que hay que decirlo porque hay gente que, tritúrame, Señor. No, pero no diga eso, no pida eso. Pero cuando lleguen esas pequeñas cruces, esas dificultades pequeñas o grandes, nuestra actitud para experimentar el poder de la sangre de Cristo es pensar en el amor que tuvo Jesús, que tiene Jesús para ofrecerse por nosotros. No escatimó en nada. Y entonces en ese momento nosotros vamos a descubrir que la fuerza de todo esto es el verdadero significado de la palabra amor. Dice Primera de Juan capítulo 4 verso 8, una de las pocas definiciones, si no es la única que aparece en la Sagrada Escritura: Dios es amor. Amén. Entonces, primero, para vivir sanamente la devoción a la sangre de Cristo, 3 palabras: adoración. No, ustedes me van a hacer llorar. ¿Cómo es? Eso. Más fuerte. A ver, vamos por filas a ver acá. ¿Cuáles son? Muy bien, un aplauso para ustedes, muy juiciosos. Segundo elemento para tener una sana devoción a la sangre de Cristo. Fíjense que yo hasta ahora no he citado ninguna oración de muchas que ustedes conocen. Ahora vamos a hablar de eso si el tiempo nos alcanza. Segundo, dice la atención y la fe en el misterio del amor de Dios encarnado. ¿Cuál es el misterio del amor de Dios encarnado? La cruz. Entonces aparecen 2 palabras: atención y fe. Atención y fe. Nosotros como creyentes no podemos perder de vista la cruz. Cuidado. ¿Saben quién rechaza mirar la cruz? El demonio. Nosotros como creyentes no debemos tener miedo de lo que Jesús hizo por nosotros. Es que a veces en nuestra conciencia de fe pensamos que hablar de cruz, no me hable de eso, Eduardo, la cruz es problema. No, la cruz es redención, la cruz es salvación, la cruz es el preámbulo de la gloria. Sin cruz no hay salvación, sin cruz no hay cristianismo. Algunos dicen que la iglesia empezó en Pentecostés, ya celebramos esa fiesta, pero también hay otros que dicen que la iglesia también empezó en el momento del sacrificio de Cristo Jesús. Entonces aparece aquí una frase del Papa Francisco: la cruz es un misterio de amor. ¿Qué es la cruz? Y solamente con la contemplación se va adelante a profundizar en ese misterio de amor. Afirma el Papa: Jesús subió al cielo para llevarnos a todos nosotros a subir al cielo, y este es el misterio de la cruz. Pero aquí aparecen 2 tentaciones. Atentos a esto que es muy importante. Hay 2 tentaciones de esa contemplación. El Papa nos está invitando entonces, para vivir una sana devoción a la sangre de Jesús, la contemplación en ese misterio de amor. Amén. Tener fe, la certeza en ese misterio que nos abre el camino de salvación. ¿Cuáles son esas 2 tentaciones? Un Cristo sin cruz y la otra es una cruz sin Cristo. Miren las 2 tentaciones que podemos tener en esa meditación, en esa contemplación. Un Cristo sin cruz y una cruz sin Cristo. ¿Qué es esto de un Cristo sin cruz? Hay que decirlo, algunos lo viven así: Jesús es solo un maestro que me da unas frases ahí que me ayudan. Yo a veces he pensado, yo publico frases diarias en mis redes. Un día de esto voy a sacar una frase del Evangelio y la voy a poner. A ver cuántos saben que es una frase del Evangelio. Porque parece ser, en una actitud equívoca,
que nosotros estamos buscando en la palabra de Dios oídos, solo la palabra que a mí me gusta. Solo la palabra oídos que me hace sentir bien. Cuidado cuando usted busca a Jesús nada más porque siente. Porque dice la palabra de Dios, llegará un tiempo en que la gente buscará a aquellos que les digan solo lo que quieren escuchar. Dígale al de al lado para que se despierte. ¡Cuidado! Ay, no, es que yo no voy al grupo de oración porque allá no siento nada. Dices, claro, las sillas no son masajeadoras, es obvio que usted no va a sentir nada. Es que no es sentir, es creer. Dígale al de al lado, no es sentir, es creer. Y le voy a decir algo, si usted no siente es porque no cree, punto. Perdóneme si le dolió. Dígale al que está al lado, si usted no siente es porque no cree. Pero dígaselo así, ay, no, así como que le digo, no, dígale, si usted no siente es porque no cree. Vea, cuando usted cree en el amor, usted siente amor, ¿o no? Nosotros somos el resultado de lo que creemos, dice la psicología. Entonces, cuidado cuando queremos vivir una experiencia de un Cristo sin cruz. Solo un maestro que nos da frases bonitas, que no nos invita ni a perdonar, ni a dejar el pecado, ni a nada de eso, sino todo bien, todo prosperidad. Cuidado con eso. Esa es una gran tentación. Es un Cristo sin cruz. Y la otra gran tentación, ¿cuál es? Es la cruz sin Cristo. Es la experiencia de la persona que no tiene esperanza, que se da por perdido, que a pesar de ser creyente, está equívocamente pensando que no hay salida, que no hay solución a los problemas, que es que resulta, dicen algunos, es que esto está muy fuerte y acaso hay algo más fuerte que Dios. A mí realmente me ofende cuando alguien me dice, Eduardo, yo fui a una parte a orar y me dijeron que es que este problema está muy fuerte. ¿Y acaso hay alguien más fuerte que Dios? Démosle la gloria a Dios. Una cruz sin Cristo es la experiencia de la persona que aunque ha recibido la fe desde el bautismo, pierde la esperanza, se desanima fácilmente. Ora una, dos veces y dice, ay no, Dios no me escuchó. Le vine a pedir la conversión de mi hijo al grupo de oración y no, eso no. ¿Cuántos años lleva su hijo lejos de Dios? 30, pero yo le oré con fe una vez y no. Ah, sí, eso es una cruz, es un Cristo. No pierda la fe, no pierda la esperanza. Aquí tenemos un regalo maravilloso los primeros viernes. Que no se lo pierdan, es la oración con el Cristo milagroso de Medinaceli. Y hay una promesa, usted pide 3 y mínimo le regala 1. Pero entonces ya hay gente diciendo, Eduardo, yo fui y pedí, estoy sentado esperando, no ha caído la que usted dijo que caía. Persevere. No pierda la esperanza. Eso es una cruz sin Cristo. Recordemos que en antiguo la cruz era signo de maldición. Y por la entrega de Cristo Jesús se convirtió en signo de bendición. Por eso una forma de defenderse los primeros cristianos que tenían que reunirse en las catacumbas para que los romanos no les hicieran daño, era que cuando venían los romanos ellos no estaban armados, sino que ellos sacaban la cruz. Y los romanos le tenían miedo porque pensaban que era que les estaban lanzando una maldición. Pero cuando Jesús se entrega, Él convierte ese lugar que era lugar de maldición, lo convierte en lugar de bendición. Amén. Entonces, 2 tentaciones, un Cristo sin cruz o una cruz sin Cristo. ¿Qué tenemos que hacer entonces en relación con la invitación que nos hace el Papa Francisco para vivir una sana devoción a la sangre de Cristo en esa experiencia de contemplación? Descubrir a Jesús de la siguiente manera, como lo encontramos en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Filipenses capítulo 2, versos 5 al 11. ¿Cuál es el texto que voy a leer? Capítulo 2, versos 5 al 11. No haga lo que hizo una señora alguna vez en la liturgia. Carta de San Pablo a los tolimenses. No, los tolimenses no están en la Biblia. Son los filipenses. De veras, yo no estoy exagerando. Así lo dijo la señora. Y entonces, ¿qué significa esto? Filipenses 2, 5 al 11 dice así. Él, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte como hombre.
se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios le exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es Señor, para la gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Denle un aplauso a la palabra de Dios. Fíjense a lo que nos está invitando esta contemplación, que ante el nombre de Jesús todo se doblegue. Dígale al de al lado, ante el nombre de Jesús todo se doblegue. Y todo es todo. Ahí no dice unas cosas sí y otras cosas no. En esa contemplación nosotros debemos tener la certeza que por ese sacrificio hay poder de Dios. Y que todo lo que no sea de Dios es que no es si quiere, se tiene que doblegar. Amén. A veces la gente está un poco preocupada por el tema espiritual cuando dicen que sienten presencias, que están oprimidos, que les han dicho que tienen un chuki y cosas de esas, ¿no? Entonces uno los ve asustados. Bueno, pues es entendible. Pero yo tengo esa expresión siempre, no es que no se quiere ir, es que se tiene que ir. Porque ante el nombre de Jesús, por su sacrificio, todo se tiene que ir, se tiene que doblegar. Hace unos años estábamos en una oración y hay unos espíritus que se llaman espíritus burlones, que Dios los reprenda bien lejos. Y empezó la oración de liberación y el espíritu empezó a hablar a través de esa mujer. Y era una voz de hombre que decía, lero, lero, no me sacan, así decía. De veras, no estoy exagerando. Lero, lero, no son capaces. Seguro. Y uno en esas oraciones, uno persevera. Uno no puede permitir que ese tipo de espíritus que son muy incómodos lo hagan perder a uno la paz, que es lo que quiere. Y en esa oración proclamar esta palabra tiene poder. Y empezamos a proclamarla. Ante el nombre de Jesús todo se doblegue en los cielos, en la tierra y en los abismos. Y toda lengua confiese que Jesús es Señor, para la gloria de Dios. Amén. ¿Y qué creen que pasó? ¿Se liberó o no se liberó? Pues tuvimos que decirle, lero, lero, si te vas. Ahora yo quiero que usted no piense solo en esta expresión para temas como la liberación de espíritus, que es un tema que no todo el mundo padece, Porque a veces a todo el mundo le van diciendo, yo he ido a comunidades y les digo, oiga, tengan un poco de discernimiento porque la persona llega tiene problemas en la casa, tiene problemas materiales, tiene una enfermedad, nada le sale bien, y usted ora y le dice, eso es un espíritu. Entonces usted llegó con 4 problemas y salió con 5, usted no le ayudó. Todo no es el demonio, ¿sí? Hay cosas que son resultado de nuestras malas decisiones. Pero también esta expresión bíblica que nos lleva a tener una sana devoción a la sangre de Cristo, la podemos utilizar en medio de nuestras dificultades. Les repito el texto, Filipenses 2, 5, 11. Que usted siente que una tristeza lo está inundando y que no puede más, y que usted allá encerrado empieza a cantar canciones que le hacen daño. No haga eso. Sin ti lo dulce me sabe amar. Ustedes me entienden, los que fueron al retiro me entienden. No, usted mejor diga, ante el nombre de Jesús, vamos a decirlo todos fuerte, ante el nombre de Jesús, toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Jesús es Señor, para la gloria de Dios. Amén. Denle un aplauso a esta palabra que tiene poder. Entonces, en el segundo punto, recordemos, vamos repasando, en el primero eran 3 palabras. ¿Cuáles eran? Adoración, gratitud y amor. En el tercer punto, fe en el misterio del amor, que es el misterio de la cruz. Tenga fe. Lleve consigo un crucifijo, mándelo bendecir, tenga un crucifijo en su habitación, en su lugar de trabajo, para que le recuerde ese don maravilloso de Dios, su santo sacrificio. Amén. Tercero, aparece otra palabra. Dice el Papa Francisco, recuerden que Cristo, derramando su sangre, ha ofrecido y ofrece su amor, que es fuente de reconciliación y principio de vida nueva en el Espíritu Santo. Aparece
un tercer elemento para vivir sanamente la devoción a la sangre de Cristo. En una palabra, reconciliación. ¿Cuál es la palabra? En primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, en el verso 18, dice así: sabiendo que habéis sido rescatados de la conducta necia heredada de vuestros padres, no con algo caduco como oro y plata, sino con una sangre preciosa como de cordero, sin tacha y sin mancilla, es decir, sin mancha. Palabra de Dios. Denle un aplauso a la palabra de Dios. Fíjense que la expresión del apóstol Pedro, primera carta de Pedro, dice: hemos sido rescatados, estábamos perdidos y el Señor vino a rescatarnos, y ese rescate nos invita a reconciliarnos. San Pablo tiene una expresión también en Gálatas, carta del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 5, en el verso 1, que dice: para ser libres nos libertó Cristo. ¿Cómo dice? Palabra de Dios. Denle un aplauso a esta palabra de Dios. Entonces, hermanos, atentos, porque aquí ya llegamos a temas difíciles. Hasta ahora todo suena muy bonito. La palabra reconciliación. En nuestra experiencia de fe, ¿dónde vivimos ese encuentro reconciliador? ¿En dónde? Somos católicos, ¿en dónde? En la confesión. Yo podría decir esto, y lo voy a respaldar ahora con una expresión de una doctora de la iglesia. Si usted hace cualquier oración de la sangre de Cristo aprobada por la iglesia, para que esa oración surta efecto, usted debe vivir la experiencia de la reconciliación. Es decir, es preferible que usted se encuentre en gracia de Dios, porque si no sería como un amuleto. Cúbreme con tu sangre, Señor. Sella con tu sangre mi lengua para que yo no diga lo incorrecto, Señor. Sella con tu sangre a mi suegra para que no se me acerque, dicen algunos. Yo escucho esas oraciones. Un día íbamos en un viaje y una persona que dijo: Señor, derrama toda tu sangre preciosa sobre toda la carretera. Uf, desangró a Jesús ahí. No estoy diciendo que no sea sano pedir la protección de la sangre de Jesús, no. Estoy diciendo que para que esa oración sea coherente, debemos vivir la experiencia de la reconciliación. Ay, Eduardo, o sea que yo que no puedo confesarme por esta o aquella situación, Dios no me protege con su sangre. No estoy diciendo eso. Lo que pretendo decir es que la mejor manera de hacerlo, hay formas, y yo les estoy tratando de ayudar para que entendamos cuál es la mejor manera de hacerlo. Y ese teniendo presente un tercer elemento, y es la reconciliación. Hay una santa doctora de la iglesia que es maravillosa, que se llama Santa Catalina de Siena. Ya les decía al principio que pocos santos encuentra uno que se refieren específicamente a la sangre de Cristo. Muchos hablan del cuerpo y la sangre de Cristo. Pero Santa Catalina de Siena, doctora de la iglesia, dice lo siguiente: por favor atento, dígale de al lado, por favor atento. Oigan bien lo que va a decir ella. Esto es sabiduría infusa, esto es gracia de Dios lo que voy a leer. Dice Santa Catalina de Siena: en la confesión se realiza la misericordia de Dios. ¿Qué pasa en la confesión? Recordemos que la misericordia de Dios es la expresión del amor de Dios, la expresión más grande del amor de Dios. Amén. Entonces, ¿dónde se realiza, aparte de la Eucaristía, dónde se realiza esa expresión del amor de Dios? En la confesión. Y sigue diciendo ella: toda alma recibe este bautismo, hablando de un modo figurado por especial providencia divina. Yo conocía, ella empieza a transmitir algo que Dios le revela. Yo conocía la debilidad y la fragilidad del hombre que le llevaba a ofenderme. Está hablando el Señor y ella nos transmite este mensaje. No que se vea forzado por ella ni por ninguna otra cosa a cometer la culpa. Si él no quiere, sino que como frágil cae en culpa de pecado mortal, por la que pierde la gracia que recibió en el santo bautismo en virtud de la sangre. Hasta aquí, ¿qué ha dicho? Que nosotros en virtud de la sangre de Cristo fuimos librados del pecado.
porque todos somos bautizados. Sí, también somos pecadores, pero todos somos bautizados. Y esa gracia del bautismo que nos incorpora como hijos de Dios en la experiencia viva de la iglesia es en virtud de la sangre de Cristo. Pero que somos frágiles y podemos caer. Entonces dice el Señor, a través de Santa Catalina de Siena. Por eso fue necesario que la divina caridad proveyese a dejarles a ustedes un bautismo continuo de la sangre. Mire esa expresión. ¿Un qué? Más fuerte. Un bautismo continuo de la sangre. Este bautismo se recibe con la contrición del corazón y con la santa confesión, hecha cuando tienen posibilidad de ello a los pies de mis ministros. Y dice esta expresión que me encanta: mis ministros que tienen la llave de la sangre. Y esta sangre es la que la absolución del sacerdote hace deslizar por el semblante del alma. O sea que cuando usted y yo nos vamos a confesar y el sacerdote nos da la absolución, en ese momento esa sangre de Cristo se desliza en nuestra alma. Dile al de al lado, cuando el sacerdote te absuelve, dígale, cuando el sacerdote te absuelve, la sangre de Cristo se desliza por tu alma. Por eso hay que esperar a que el sacerdote dé la absolución. Una vez estaba yo en cierto lugar donde estaba confesando el Padre. Yo siempre le recomiendo a la gente, dentro de lo posible, que se confiese donde haya confesionario. Es mejor. Y entonces el joven se acercó a la confesión y entonces se confesó, me imagino yo, pero no esperó la absolución. Él dijo, no sé si era que nunca se había confesado. Yo estaba ahí al lado viendo, pero no escuchando. Diga, Eduardo, tan chismoso. No. Y el joven se paró y el padre siguió hablando solo. Y el joven llega en la puerta de la iglesia y el padre dando la absolución y ni supo qué pasa. Hay que esperar la absolución. Porque ahí, como lo dice Santa Catalina de Siena, el sacerdote tiene la llave que abre esa fuente de gracia. Y a través de esa absolución se desliza la sangre de Cristo en nuestra alma. Por eso, grandes exorcistas como el padre Gabriel Amor, que en paz descanse, exorcista de Roma, del Vaticano, grandes exorcistas como el padre José Antonio Fortea dicen que el exorcismo más poderoso que existe es una buena confesión. Amén. Dígale al de al lado, el exorcismo más poderoso que existe es una buena confesión. Dice el Señor también a Santa Catalina: si ustedes pueden confesarse, quiero que lo hagan. Quien pudiendo confesarse no lo hace, se priva del valor de la sangre de Cristo o de mi sangre. Es cierto que en el último momento, si el alma la desea y no la puede hacer, también la recibirá. Pero mire lo que dice el Señor. Es el Señor que le está hablando a Santa Catalina de Siena. Que no haya nadie tan loco que con esta esperanza aguarde para confesarse a la hora de la muerte para arreglar su vida, porque no está seguro de que por su obstinación yo en mi divina justicia no le diga: tú no te acordaste de mí en vida mientras tuviste tiempo, pues tampoco yo me acuerdo de ti en la hora de la muerte. Fuerte, ¿no? Si hubiera un padre ahí confesando, más de uno estaría haciendo fijo. Y dice que nadie pues se fíe si alguien por su culpa lo hizo hasta ahora. No dilate, por favor, hasta última hora el recibir ese bautismo de la sangre. Puedes ver pues cómo ese bautismo es continuo, en el que el alma debe ser bautizada hasta el final de su vida. Que no se nos olvide, lo dice una doctora de la iglesia: cuando usted y yo nos confesamos, recibimos un bautismo en la sangre de Cristo. Dígale al de al lado: un bautismo en la sangre de Cristo. Recordemos entonces que la sangre de Cristo es el precio que Dios pagó para librar a la humanidad de la esclavitud del pecado y de la muerte. No hay nada que pueda resistirse a ese poder. La sangre de Cristo es esa prueba irrefutable de ese amor de Dios, que no excluye a nadie, que a todos nos espera, para que a través de esa llave que tiene el sacerdote se abra esa fuente de la sangre de Cristo. Amén.
Usted hoy lo entiende. Por favor, no lo desprecie, no lo deseche. La oportunidad está para todos. Porque de acuerdo a lo que dijo Santa Catalina de Siena, debería alegrarnos, pero también debería interpelarnos. Porque tenemos todos esa posibilidad, a nadie se le excluye. Amén. Cuarto, una sana devoción también nos lleva a lo siguiente, a experimentar ese amor en la Eucaristía. Miren cómo vamos subiendo, Entonces, ¿cuáles eran las primeras palabras? Adoración, gratitud y amor. Luego dijimos que, ¿otra palabra? ¿La qué? Atención y fe. Tercera. La cuarta, reconciliación. La quinta, Eucaristía. Perdón, la cuarta Eucaristía. La cuarta Eucaristía. Entonces resulta que nosotros somos católicos, cristianos católicos. ¿Todos de acuerdo? ¿Cuál es el centro y culmen de nuestra fe? Eucaristía. Hay otro santo que se llama San José María Escrivá de Balaguer. Y él dice lo siguiente: celebremos la Sagrada Eucaristía, que es el sacrificio sacramental del cuerpo y de la sangre del Señor. Ese misterio de fe que anuda en sí todos los misterios del cristianismo. Celebremos, por tanto, la acción más sagrada y trascendente que los hombres, por la gracia de Dios, podemos realizar en esta vida. ¿Cuál es esa acción, la más sagrada y la más trascendente que nosotros podemos hacer en esta vida? Dice San José María Escrivá de Balaguer: comulgar con el cuerpo y la sangre del Señor. Y esto significa desligarnos de las ataduras de tierra y de tiempo para ya estar más cerca de la presencia de Dios. ¿Cuál es la cadena más fuerte de la que nosotros debemos librarnos? ¿Cuál es la atadura más fuerte de la que debemos librarnos? La raíz de todos los males, el pecado. Entonces, así como decíamos, no puede haber Cristo sin cruz y no puede haber cruz sin Cristo, pues en lo posible tenemos que trabajar para que nuestro cristianismo católico llegue a su plenitud. ¿En qué experiencia? En la más sagrada, dice San José María Escrivá de Balaguer, que es la celebración eucarística. El reconocimiento de Jesús en la Eucaristía. No hay momento más grande, hermanos, no hay momento más poderoso, no hay ninguna oración que supere el momento en el que Jesús está vivo, presente, real en el Santísimo Sacramento del altar. Un fuerte aplauso al sacramento maravilloso de la Eucaristía. El Santo Padre Pío de Pietrelcina decía: el mundo podrá existir sin el sol, pero jamás sin la Eucaristía. Dígale esa frase al de al lado, que es importante. El mundo podrá existir sin el sol, pero jamás. ¿Y tu vida? ¿Y la mía? Miren, yo estoy seguro de esto. O sea, yo sé que existen en la iglesia experiencias de la oración de liberación y la necesitamos. Yo sé que existe a través de los sacerdotes aprobados por el obispo de cada diócesis la experiencia del ritual del exorcismo. Y algunas personas la necesitan, ninguno de ustedes, despreocúpense. Pero también es cierto que hay que decir lo siguiente. San Juan Crisóstomo tiene una expresión que a mí me gusta. Él dice: cuando tenemos la sangre de Cristo en nuestros labios, ni el infierno entero nos puede hacer daño. Ni el infierno entero. Santa Teresa de Jesús, que es una doctora de la iglesia, gran santa de la iglesia, contemplativa, era muy contemplativa en su expresión de fe. Ella, a veces el demonio se parecía a molestarla, y ella tenía tanta confianza, porque vivía la experiencia como la estoy relatando en esta charla, de reconciliación, de reconocimiento de ese poder en la Eucaristía, que ella se atrevía a decirle al demonio cuando se le aparecía: si quiere, mándeme todos los demonios del infierno, a ver si pueden conmigo. No vaya a hacer eso, por favor. Era Santa Teresa. Santa Teresa de Jesús, que tenía tanta confianza en Dios, doctora de la iglesia. Ella oraba en todas partes, hasta en el baño, cuando estaba haciendo sus necesidades más pesadas, ustedes me entienden. Y el demonio se le aparecía ahí.
y le decía: monja puerca, cochina, no ofenda a Dios. Y ella le decía: no, yo no lo estoy ofendiendo. Lo que pasa es que cuando yo estoy orando aquí, lo que sale de la cintura para arriba es para Dios, y lo que sale de la cintura para abajo es para usted. Y el diablo salía corriendo. Yo no sé si por el olor o por la fe, pero se iba. Hermanos, debemos confiar. Y cuando usted comulga, vive con fe la experiencia de la Eucaristía, la adoración eucarística, la comunión, usted no debe tener miedo. Porque donde está Dios, no puede estar el mal. Amén. Dígale al de al lado: donde está Dios, no puede estar el mal. A mí mucha gente se me acerca: Eduardo, que no sé qué, que sentí, que esto, que se me paró, que me hizo cosquillas, que temblé, que se me durmió, que se me despertó. Bueno, yo no sé. Y entonces yo rápidamente les digo: mire, ¿usted comulga? Sí. ¿Usted se confiesa? Sí. No tenga miedo. Si hay algo, en cualquier momento se va a ir. Porque donde está Dios, no puede estar el mal. Esa es la verdadera devoción a la sangre de Cristo. Pero usted confesándose, comulgando, y usted todavía sigue con miedo, el amor vence el temor. Amén. A nada hay que temer si estamos con Cristo. Y quinto, una sana devoción se resume en esta expresión: también nosotros, hermanos, si amamos de verdad a Cristo, debemos imitarlo. Una sana devoción a la sangre de Cristo significa imitar a Cristo. Que yo te siga, que yo te ame, que yo te imite, que yo te sirva. Una sana devoción a la sangre de Cristo es dar nuestro amor al servicio de Cristo. Es dejar que las huellas de Cristo que han marcado nuestro camino también marquen el camino de otras personas. Es no llenarnos de soberbia y de orgullo cuando vienen las dificultades, sino a ejemplo de Cristo abrazar la cruz, sabiendo que si abrazamos la cruz estaremos más cerca de la gloria. A mí la gente me hace unas preguntas que a veces pueden parecer absurdas, pero necesario contarlas. Eduardo, yo me imagino que usted no tiene problemas en la vida. Claro que tengo. Es que se cumple en mí la palabra de Dios como se cumple en todos. Problemas siempre los vamos a tener. Pero estamos llamados, y tenemos una verdadera devoción a la sangre de Cristo, como dice San Agustín, estamos llamados a imitarlo. Recibimos misericordia por su sangre. ¿Cuál debe ser esa imitación? Dar misericordia. Si recibes misericordia, estás llamado a dar misericordia. Dígale al lado: si recibes misericordia, debes estar llamado a dar misericordia. Hay gente que uno atiende a veces en la experiencia de la oración: Eduardo, pero a mí no se me quita esto, estoy mamado ya de esto. Le dije: no, pues lo primero que se tiene que liberar es de ese geniecito, porque así está como complejo. Sí, de veras. Yo tengo que decirlo porque yo me he encontrado con esas situaciones. Y en la virtud de las virtudes, para que nada, el mal no tenga fuerza en nosotros, debemos imitar a Cristo. ¿Y cuál es la virtud de las virtudes? La humildad. La humildad. La humildad es verdad. Y un gesto de humildad es saber decirle al Señor en las buenas, en las no tan buenas: Señor, te alabo y te bendigo, y que se haga en mí tu voluntad. Ese es un gesto de humildad. Luego, quinto, para tener una sana devoción, debemos imitar a Cristo. En misericordia y humildad. Dígale al de al lado: en misericordia y humildad. Entonces repasemos rápidamente para orar. 5 puntos. El primero, 3 palabras. ¿Cuáles son? Adoración, gratitud y amor. Segundo, fe. Atención y fe. Ahí hablamos de las tentaciones, ¿no? ¿Se acuerdan? Tercero, reconciliación. Sabemos entonces ahora que a través del sacramento de la reconciliación nuestra alma es lavada con la sangre de Cristo. Cuarto, debemos ser creyentes eucarísticos. Bendito sea Dios por esta comunidad que es muy eucarística. Démosle un aplauso al Señor por eso. Y quinto, imitarlo. Imitarlo en misericordia y humildad. Algunas devociones de la sangre de Cristo se alejan de esto que hemos hablado.
Y entonces podemos estarle dando un tratamiento a algo tan valioso que fue conseguido con tanto dolor como el tratamiento del que se pone un amuleto. Cuidado, eso es una ofensa a Dios. Entonces hay que tener cuidado con esas devociones. Hay oraciones. ¿Cuáles son las oraciones que la iglesia permite? El Via Crucis es uno de ellos. La otra es la hora de adoración a la preciosa sangre de Cristo, es decir, cuando delante de la Eucaristía adoramos y alabamos, aquí lo hemos hecho muchas veces, reconocemos en ese momento, en esa presencia viva de Cristo, la presencia de su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Amén. También en las letanías de la sangre de Cristo formuladas por San Juan 23, ahora las vamos a decir en la oración. Y también hay una coronilla de la preciosa sangre de Cristo que yo les voy a compartir. ¿Sí? Hoy no, pero se las voy a compartir, ya les voy a decir cómo, el sábado les digo cómo. Son las oraciones aprobadas. Hay otra que, por ejemplo, ustedes consiguen aquí, es una hojita que empieza con una oración que dice: Padre Celestial, de ti procede toda bendición en el cielo y en la tierra, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, en unión con el Espíritu Santo, la Santísima Virgen María, y sigue citando, te pedimos que la sangre de Cristo nos cubra, selle, proteja. Porque son oraciones en el orden de lo que la iglesia enseña. Recuerden bien, la sangre de Cristo no es ni un amuleto ni un fetiche, y tampoco es una fórmula mágica. No basta solo con decir sangre de Cristo. ¿Sí? ¿Podemos pedirla? Sí. ¿Todo el mundo tiene derecho? Sí. Pero la mejor manera de experimentar el poder de la sangre de Cristo es teniendo presente lo que por gracia de Dios hemos podido compartir. ¿Cuál es el mayor milagro de la sangre de Cristo si invocamos su poder? Que al invocarlo, esa invocación nos lleve a cumplir la voluntad de Dios. Ese es el mayor milagro. Que esa invocación nos lleve a renunciar a muchas situaciones que nos apartan de su misericordia y su poder, que nos apartan de su voluntad. Ese es el mayor milagro. Lo demás se da en la oración como Dios lo permite. Que el Señor entonces nos ayude a todos, que nos conceda esa gracia y que todos podamos reconocer, viviendo estos 5 puntos, que en la sangre de Cristo tiene, que la sangre de Cristo tiene. Si esta enseñanza fue de bendición para ti, dale un fuerte aplauso al Señor.